Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro de todos los días cara a cara con nuestros protagonistas. Hoy un programa muy especial, porque vamos a conocer a una periodista de carrera de muchos años que ha venido a presentar en realidad un libro que habla sobre ella. En realidad quien lo escribe es con quien vamos a charlar en esta primera parte del programa. Hablamos de Estela Caloni, periodista argentina, muy conocida, pero entre sus por ahí charlas más conocidas, como por ejemplo la de Fidel Castro, que prologa el libro que hoy se está presentando aquí en San Luis, se está presentando, si usted nos ve la semana que viene, aquí en la Universidad Nacional de Cine. Pero estoy con Julio Ferrar, que es el autor, junto a Héctor Bernardo, de Estela Caloni Íntima, este libro que cuenta, bueno, un poco la vida de Estela. Gracias por venir, Julio. No, a ustedes gracias por la invitación y hago el saludo extensivo de Héctor Bernardo, que por una circunstancia no ha podido estar hoy aquí en esta provincia que tan cálidamente nos ha recibido. Bueno, digo, ¿qué es la historia o qué es Estela Caloni Íntima? Sí, el título... ¿Es la historia de ella, su historia de trabajo? El título, más que nada, uno pensaba una cronista de la historia. Íntimo está así porque hay una colección que está pensada con la editorial, que la editorial es Continente Peñalillo, donde se trata de rescatar figuras históricas y legendarias dentro del periodismo y la literatura. Uno de los primeros libros míos así con respecto a esta colección es con otra figura importantísima que es Osvaldo Bayer. Pero bueno, con mi compañero Héctor Bernardo estábamos pensando por qué la figura de Estela Caloni. Y más que nada también en esta nueva coyuntura político actual, en este contexto donde vuelve a estar en el tapete, donde vuelve a estar el debate sobre cuál es el rol del periodista, cuál es el rol que tiene que tener un comunicador social en distintos acontecimientos históricos. Entonces, con Héctor dijimos que bueno, para empezar con ese debate, en la batalla de ideas y demás que se está presentando, no solamente acá en Argentina, sino, diríamos, a nivel universal, qué mejor que rescatar esas figuras que han dejado una impronta importantísima dentro de lo que es el periodismo y la investigación, no solamente acá, sino en América Latina. Entonces surgió indudablemente el nombre de Estela Caloni. ¿Y Estela Caloni por qué? Estela Caloni es una figura que ha estado más de 6 décadas dedicada a la investigación, a la literatura, a la poesía, al periodismo, y al periodismo comprometido con la verdad. Y uno cuando dice la verdad dice cuando la información es veraz, ¿no? Y además, si uno ve, no es que uno lo dice porque hemos tenido el privilegio con Héctor de hacer un libro sobre esta figura, sino que uno al estudiar y al indagar sobre la vida de este personaje, encuentra que ha tenido una coherencia y ha tenido una ética y un rigor dentro de la profesión que es admirable y es necesario para esta nueva coyuntura. Así que uno de del pequeño objetivo que nosotros necesitamos y pretendemos con este trabajo es que las nuevas generaciones de comunicadores o hasta los mismos consagrados, entre comillas, vean lo que verdaderamente es ejercer el periodismo, ¿no? Incluso que pueda llegar, digo, a las universidades, ¿no? Donde uno de los objetivos es que se pueda estudiar, o sea, nosotros pretendemos que sabemos que la figura de Estela Caloni es reconocida a nivel internacional. Nosotros hemos tenido la oportunidad de verlo, hemos tenido la suerte de poder presentar este libro en la última feria que se desarrolló en La Habana, en Cuba, en febrero, y hemos podido ver la magnitud de Estela latinoamericana, es decir, hemos podido tener contacto con personajes históricos de El Salvador, de Colombia, de Cuba, de México,
Y ahí nos hemos dado cuenta la figura insoslayable que es Estela. Y bueno, así que sí, uno de los objetivos principales con mi compañero y colega Héctor es que este libro se pueda dar en las universidades de acá del país. El prólogo, y viene a colación de lo que estabas contando, de ese conocimiento y ese respeto a Estela en Latinoamérica, porque el prólogo lo hace ni más ni menos que Fidel Castro. Sí, bueno, ¿no? Eso ya es un lujo. Eso ya es increíble. Con Héctor siempre dijimos que bueno, eso fue tocar el cielo con las manos. Esto fue algo como un imposible, que participaron para que esto se haga realidad. El embajador actual cubano en Argentina, Jorge Lamadrid Mascaró, y otros personajes de la embajada, más otros amigos, hicieron fuerza para que vía diplomática y vía amigos llegara este material a las manos del comandante Fidel Castro. Así que realmente fue un sueño hecho realidad que este libro tenga esa línea, tenga esa pluma, ¿no? Esa pluma de ese personaje histórico que ha dado los pueblos, ¿no? Que además, bueno, acompaña la foto de tapa, es precisamente Estela entrevistando a Fidel Castro. Sí, es una foto maravillosa, es una foto histórica de la década del 80 donde está ahí Estela, ¿verdad? Compartiendo ahí, dialogando intensamente con Fidel. Recién hablabas de los valores de Estela, esos valores que deben ser rescatados por los periodistas de hoy, ¿no? Sí. Hoy vivimos, vos lo sentís quizás un poco más al estar en Capital Federal, digo, este cruce, o alguien por ahí llamó, creo que en una entrega de Martín Fierro, ¿no? La pared o la grieta, ¿no? La famosa grieta. ¿Están así? ¿Vos lo vivís así? Mira, yo creo que el periodismo, parafraseando a Gabriel García Márquez, es el mejor oficio del mundo. Y porque yo digo que, no sé si es una grieta, sino que cada periodista, no existe la objetividad dentro del periodismo. Sí, claro. O sea, cada periodista escribe, o un programa de televisión, radio o gráfica, tiene su subjetividad. O sea, el periodismo en sí es político. Sí. Lo que nosotros aprendimos de estas figuras, como Estela, es que el periodismo se tiene que ejercer con la ética de la verdad. Entonces, digo, sí, obviamente que bueno, sí hay intereses creados, eso es indudable. Claro, seguro. Pero hemos escuchado por ahí, ahora hemos tenido algunas entrevistas y nos decían sobre el periodismo del gobierno, sobre el periodismo militante y demás. Yo no creo que se dé la discusión desde ese aspecto, sino que el periodismo en sí, como te decía, es político, y yo creo que el periodista tiene que ir con la verdad. Yo creo que es uno de los grandes logros que nos enseña Estela para estas nuevas generaciones. ¿Cómo fue escribir el libro? ¿Cómo fue la mecánica? ¿Fueron encuentros con ella? Mira, Estela la conocemos hace muchísimos años, y la venimos estudiando también hace también mucho tiempo. Se pensó hacer, ahí dice Estela Caloni, íntima, pero no es que está solamente con respecto a... Hay aspectos sobre su infancia, sobre su adolescencia en su pueblo natal de Entre Ríos, pero también ahí el lector podrá encontrar parte de sus grandes entrevistas a figuras históricas de todo el proceso a nivel universal, como podemos fragmentos de entrevistas con Fidel Castro, con el comandante Hugo Chávez, situación de lo que era Medio Oriente en la década de los 80 cuando entrevistó en la capa al líder libio Gaddafi. Tenemos un poco de la historia de Nicaragua cuando ella estaba entrevistando a uno de los líderes, Germán Pomares, sobre El Salvador con el monseñor Arnulfo Romero. Después van a encontrar algunos aspectos de una de sus obras cumbre de Estela, que es Operación Cóndor. Operación Cóndor, Pacto Criminal, que ahí es todo lo que ha sido la Internacional de la Muerte, donde se generaron todas las dictaduras en el Cono Sur durante la década de los 70. Esa es la investigación de Estela, es muy importante también a nivel judicial porque ahora se está utilizando como prueba en los juicios que se están desarrollando acá en el país contra los genocidas que estuvieron en esa Operación Cóndor. Después, bueno, también hay, Estela es una mujer que investiga también sobre la concentración de medios, sobre el terrorismo mediático, como ella lo define. Van a encontrar algunas sobre la historia, sobre la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, sobre los oligopolios de información, y al mismo tiempo algunas herramientas de contrainformación, como pueden ser hoy
Telesur y otros medios alternativos que están en la batalla cultural. Sí, hay mucho material, fueron casi 2 años, un poquito más de investigación, de ir a la casa de Estela, de investigar documentos, de clasificar y demás, pero ha sido un trabajo muy enriquecedor y de mucho aprendizaje. Porque además me parece que más allá de ir al libro, a ustedes como periodistas también los iba formando, claro, ¿no? Uno nunca se termina de formar más como periodista, ¿no? Pero en definitiva... Sí, claro. Sí, uno aprende todos los días. Pero te vuelvo a recalcar que nosotros lo que queremos es que la figura de Estela se estudie en las universidades, que es una figura imprescindible para el periodismo. Claro. ¿Qué le decís a los jóvenes periodistas de este libro? ¿Qué le decís? ¿Lo lean alguna parte especial? ¿Lo lean todo? Mira, yo no... ¿Crees que también para otro público, no solamente Claro, los periodistas? Mira, yo estoy convencido. Sí. Estoy convencido no porque lo diga yo o porque tenga una admiración personal hacia la figura de esta periodista, sino porque sus documentos y sus trabajos periodísticos, además de, como te decía, de 50, 60 años, hablan por sí solos. Yo le digo nada más a los jóvenes que abrazan esta profesión, que se sumerjan, pero que se sumerjan como las antiguas leyendas del periodismo, del buscador de papeles, del indagar, no googleen. Yo digo que la tecnología es una herramienta útil, es una herramienta útil, pero creo que los grandes documentos que han quedado en la historia del periodismo han sido de investigadores de biblioteca, de archivo, de fuentes. No ha sido hoy, el Google no te deja la marca de lo que es un buen periodista. Así que yo considero que los jóvenes tienen que buscar figuras como Estela para poder saber y entender cuál es el rol del periodista en una sociedad. Bueno, la vamos a presentar en el próximo bloque, Estela, para que la gente de San Luis también pueda conocer de ella. Julio, te agradezco muchísimo agradezco la presencia, espacio, mucho éxito con esto. Muy amable por todo, gracias. Esto y algo más, porque la carrera de ustedes no se acaba en esto y además no inició con esto, porque no lo contamos, pero también hay otro libro sobre Osvaldo Bayer. Sí, de la colección, la colección íntima. Y un libro sobre el oficio periodista donde y el oficio periodista. A 10 periodistas como Estela, Rogelio García Lupo, Osvaldo Bayer, entre otros. Bueno, gracias a vos por tu espacio. Y gracias por estar. Nos vamos a hacer la pequeña pausa y cuando volvamos estará Estela Caloni con nosotros. Muy bien, estamos de vuelta con nuestro programa de hoy. Recién Julio Ferrer nos hizo un poco la introducción de nuestra invitada. En realidad, la presencia de ambos aquí en San Luis tenía que ver con presentar este libro, Estela Caloni Íntima, una cronista de la historia. Y precisamente esa cronista de la historia está con nosotros. Estela, es un enorme placer tenerla aquí en el programa. Para mí también, y sobre todo estar en San Luis, que me parecía muy cálida y por la que había pasado muchas veces, pero nunca había podido detenerme. No, eso me llamaba la atención cuando me lo contaba recién, ¿no? Sí, pasé muchas veces porque iba para algún lugar u otro, y solo creo que vi, lo que más conozco ahora me acordé fue Merlo. Fue Merlo, claro. Sí, claro. Que es tan hermoso también. también, Además este paisaje con sus cerros y sus cosas, me hace acordar a México también un poco. Bueno, no será la última vez, me imagino. No, cuando uno conoce ya se entusiasma. Cuando uno ya llega... Quizás en los más días para disfrutar un poco más de las vacaciones. Porque hay que conocer también. Seguro. Muchísimo. Y yo me encanta mi país y la otra vez andaba por ahí por Jujuy y decía qué país maravilloso. Tenés de todo. Tenés montaña, selva, hielo, mares, sur, todo lo que podrías buscar. No se lo pregunté a Julio, pero me imagino que usted también podrá responderlo. Una cronista de la historia, ¿no? ¿Usted se siente así? Yo me siento que el periodista, como nunca hoy en día, es un cronista de la historia. Desde las guerras mundiales, cuando se incorporó ya como corresponsal de guerra. Fíjate que en general estuvieron contadas por alguien que miró muy desde afuera. Yo siempre pensaba en las batallas, por ejemplo, y de eso se trata la novela. Yo creé un personaje que tenía que tener algo así como escritura, que ser escritor
o por lo menos un escritor en principio, porque el que ve todo tiene que ver todos los ángulos de una noticia. Vos vas a ver una cosa, pero tenés que ver todo. Claro, sí, sí. Fuera de su conjunto, del conjunto, la noticia es bastante vacía. Y entonces, yo creo que, mira, había dos cosas. Y hoy pasa mucho eso de sacar de contexto, ¿no? Muchísimo. Primero, sacan de contexto. Sí. Segundo, no tienen contexto. Claro. Tercero, es gravísimo que también se reduzca a ver Wikipedia para agregar algunas cosas donde se pierde el hilo de la verdad, ¿no? Y por otra parte, una gran desinformación. Ese libro de Galeano, Sí. Patas arriba, Historia del mundo al revés, o Las palabras andantes también dice mucho, pero es un libro que es revelador en cuanto a la noticia que te muestran y a la verdad que existe. Es exactamente lo contrario. De repente, el que es víctima en una situación termina siendo el victimario. Y entonces, y sobre todo en estas cuestiones de este siglo, con estas guerras coloniales, porque son guerras coloniales, guerra por ocupación de territorio, son típicas guerras coloniales. En el siglo XXI, donde esperábamos estar por fuera de todo esto. Tal cual. Y por eso yo creo que hay resistencias a terminar con algunos nudos, diríamos, Puerto Rico para tomar dos, las Malvinas, esos nudos coloniales que ahora no solo que nos lo entregan, sino cada vez los están jugando, militarizándolos más y toda esta situación. Bueno, yo acá tengo en mi mano además el libro de Julio y de Héctor, libros suyos, como Memorias de Trashumante, que me decía es parte de una colección más grande. Sí, Memorias de Trashumante es un libro que reunió varios. Yo tenía un libro que en el 75 había salido aquí, Mira el Destino, fue que quemaron las 3A, creo que fueron, pero quemaron una editorial, por ahí en el 75, fin del 75, no por el libro de poesía precisamente, no precisamente pero estaba ahí, pero era parte de todo. Sí me quemaron uno que se llama Torrijos y el Canal de Panamá, pero lo que estaban buscando era quemar otras cosas. Entonces, así, el libro recuperé los subverdes después que se publicó, pero también una carta a Leroy Jones que me publicó la Universidad de Panamá, porque el problema también, te tengo que decir que estuve mucho tiempo afuera. Entonces hoy estoy recuperando mi relación con... ¿Cuántos años afuera del país, Estela? Y muchísimos, yo había empezado a escribir para México ya en el 71, los años 70, empecé. Pero en el 76, después de la dictadura, estuvimos afuera con mis hijas y yo volví en 1984, que fue que la ACNUR repatrió mucha gente. Y volvimos con mucha ilusión, por supuesto, pero yo tenía el compromiso de estar trabajando para el Diario de México, así que me volví porque estuvimos viviendo un montón de situaciones en Guatemala, vinieron las iniciativas de paz de Contadora, las iniciativas de paz de Esquipula, donde era un trajín enorme porque primero habíamos vivido toda la guerra y era muy importante también vivir el momento de paz, cuando se estaba buscando la paz. Y para buscar la paz había que resolver algo de fondo que terminó no resolviéndose, que es un cambio en la situación social terrible de pueblos que fueron colonizados realmente en otro tiempo. ¿Por qué le interesó tanto la problemática de Latinoamérica? Primero me interesaba mucho la de África, ¿no? Pero sí, mucho me interesó. Quizá porque siempre pensé por dónde venía. Creo que un viejo amigo de mi padre era italiano, y algunos que habían estado en África, porque estas vidas de colonialistas de los europeos los habían llevado. No es que todos eran colonialistas, pero siempre había relaciones. Y además porque me interesó mucho sobre todo mucho después de esto, pero primero el tema de la esclavitud comparado con el tema de la colonización en nuestros países, que mataron tantos millones. Esos son holocaustos también, de los que no se hablan, de los pueblos indígenas y de los africanos. La cantidad de esclavos que murieron en viaje, la gente
cazada por la selva, esclavizada. Bueno, en uno de los poemas que yo le escribo en la carta de Lloyd Jones, Sí. precisamente hablo de eso, ¿no? De esta similitud con nuestras vidas. Claro. En otros contextos, pero de esa similitud. Entonces, de ahí pasé, y América Latina, yo trabajé mucho con Gregorio Seltzer, este hombre tienen que recuperarlo en Argentina porque es una vergüenza. Lo tienen todas las universidades del mundo. Ajá. Ahora la Universidad Autónoma de la Ciudad de México acaba de publicar 6, 7 tomos así, solo de una cronología de las intervenciones de Estados Unidos en América Latina, que es impresionante. Y él no está acá, lamentablemente, porque él se fue también en esas épocas, no volvió porque ya estaba en la Universidad de México. Pero con él, con Quiroga Santa Cruz, un boliviano muy extraordinario, el mismo Walsh era un hombre muy interesado por la América Latina y por la política de América Latina. Lo conocí, pero no fui prácticamente amiga porque lo conocí en circunstancias de amigos, ¿no? Pero sí, pero que una figura extraordinaria y bueno, lo conocimos todos en realidad. Claro, lo conocimos muchos a través de su obra, ¿no? Su obra fue extraordinaria. Fíjate que lo rescatan tanto que yo le contaba a Julio y a Héctor en un momento que decía García Márquez, un día que estábamos en casa, una vez yo lo conocí mucho desde los años 70 a don Gabriel García Márquez, y decía que él sentía, estaba contando, preguntando cómo estaba Argentina, que él sentía que el gran escritor que hubiera sido Rodolfo Walsh, escribiendo, el gran escritor que era, tenía mucho más para él dar. consideraba su carta como una de las cosas más maravillosas que podía existir en una lucha contra el terrorismo, con el terrorismo de Estado, y como es una carta que él la recomendaba a todo el mundo, ¿no? Hay alguna cosa y una similitud, ¿no? De Operación Masacre a y Operación Cóndor, claro, ¿no? Y así le llamaron. Con los años Locke, quizás. ¿Quizás es su libro más importante? Yo pienso que de investigación sí. Sí. Porque en Nicaragua, bueno, yo publiqué mucho afuera. Ajá. Ahora me van a publicar acá muchos de esos textos, por ejemplo, los de la iniciativa de Contadora, porque es muy básico para lo que se está haciendo ahora en el tema de la integración. Después publiqué, por ejemplo, sobre Nicaragua, porque yo cubrí toda la guerra contra Somoza. Sí. Yo fui corresponsal cubriendo esa guerra contra Somoza y después la guerra de Estados Unidos contra los sandinistas. Claro. Entonces cubrí toda América Central, cubrí El Salvador, Guatemala, Belice y Panamá, hasta la invasión de Panamá. Entonces yo me regresé después del 84 para seguir trabajando. Y era corresponsal del periodista de Buenos Aires acá, después cuando salió Sur, y bueno, estaba escribiendo también para Crisis, mandé muchas cosas. La revista Crisis, yo colaboré mucho con Crisis y con otros de ese tipo. Pero diríamos, casi todo lo que se desarrolló en mi carrera fue afuera. Fue afuera. Pero es claro, eso, por ejemplo, yo te digo... ¿Y le hubiera gustado estar más tiempo en Argentina? Sí, como no. Yo extrañaba mucho, sobre todo en mi tierra, entrerriana, ¿no? Yo adoro Entre Ríos y creo que uno tiene una fijación con su tierra, ¿no? Que no se da nunca. No, eso no. Pero además, lo que me pasó que yo, extrañamente, yo no sé a qué atribuirlo, y lo digo un poco en el libro, mi mamá que me dio peleó tanto en el tema social, ella es directora de una escuela rural, médico, cura, madre, maestra, todo. Entonces, eso fue un norte en mi vida, pero también las historias que contaba un amigo de mi papá, anarquista italiano, Pablo el Posero. Entonces yo creo que esas historias me dieron mucha fantasía. Y además es que yo empecé a leer y escribir a los 4 años. Claro. Entonces, cuando a los 8 yo había leído tanto, a los 15 no te digo, yo no podía hablar con gente de mi edad, porque leía. Y entonces después de la poesía salto, porque yo empiezo a escribir comunicados de alguna gente, pues empiezo a trabajar en todas las revistas, porque de lo anarquista de Pablo el Posero,
o de mi papá mismo, yo saqué algo importante. ¿De los grandes medios alguna vez la llamaron o pudo trabajar? Sí, me han llamado, pero yo seguí trabajando. Primero, yo nunca buscaba trabajo en los medios del sistema, lo que yo llamaba en mi juventud los medios del sistema, que siguen siendo los medios del sistema, pero eran mucho más grandes, más monopólicos, más duros. Tal cual. Entonces yo trabajaba en política internacional, en una revista que se llamaba Política Internacional, colaboraba con México ya, en los años 70, así que cuando yo fui en México conocían mi trabajo porque escribía a veces para revistas de la universidad. Y empecé con investigaciones. Yo creo que esa investigación de Cóndor fue muy fuerte, primero porque yo lo estaba siguiendo desde mucho tiempo atrás y de repente se descubren los archivos del Paraguay. Esos archivos a mí me dieron a todo, porque esos archivos significaron, no hay muchos documentos de Cóndor, dígase la verdad, casi la mayoría son de la dictadura de Stroessner, pero lo que hay sirvió muchísimo. Tal cual. Y entonces, pero esa investigación, yo también considero que lo de Bolivia que hice, la investigación que hice sobre el papel de los Estados Unidos en Centroamérica, después hice otro libro con Víctor Hugo Ducrot, que es un compañero que tenemos en Buenos Aires, que era América Latina, siglo XXI América Latina, recolonización o independencia se llama. Y ahí también entraron parte de las investigaciones que yo había hecho. Me quedé sin tiempo, podría estar horas y horas. Julio y Héctor han hecho un libro y yo apenas tengo 15 minutos. Sí, y ese libro yo estoy muy contenta de estar... Esto lo iba a preguntar y quiero que me cierre con esto, con esta foto y con este prólogo. Fidel Castro prologando un libro sobre Estela Carone. Fue una emoción muy grande, Él es muy generoso, tenemos una relación muy afectuosa, de mucho respeto, él me respeta, el respeto que él tiene por mí, a mí me apena muchísimo. ¿Tiene contacto todavía con él? Sí, yo tengo contacto y con la familia, pero él es de una generosidad. Me había dedicado una reflexión una vez sobre mi libro de Cóndor. Él hizo una reflexión que le llamó Estela Carone, y yo el día que lo vi, me llamó gente, me dice, Estela, qué barbaridad. Y yo miro y veo que me ha dedicado y que se llama Estela Carone la reflexión. Me quería meter debajo de la mesa porque te apena un poco, pero él es muy observador de la gente y yo creo que yo soy muy sincera, así como te estoy hablando, escapo a todas las normas de la intelectualidad en general, que se posa mucho a veces. Yo me molesta enormemente la pose intelectual, ¿no? Entonces yo hablo así. Y yo creo que eso es lo que él quería mucho, porque él adoraba del Che Guevara. Él se quedó con esa imagen del Che, siempre diciendo la verdad, siempre hablándole, es el compañero del alma, pero con el que él podía tener las conversaciones a partir de saber que él iba a decir las cosas como se estaban viendo. Y de allí aprendí yo bastante también de que, porque claro, cuando tienes una decisión de hacer las cosas de cierta manera, no es fácil que te busque nadie. No, tal cual. Es tu trabajo lo que te va a imponer. Ese trabajo podrán no verlo nunca, pero un día lo van a ver, porque ese trabajo, por ejemplo, ya mis cosas están en algunas universidades de América Latina, mi cobertura de Centroamérica, mi cobertura de contadora, mi cobertura, vos sabés que yo escribía en las épocas estas de los conflictos, yo llegué a contar que tenía 365 días del año que todos los días escribía. Todos los días. Entonces, y fíjate que me tocó El Salvador, Monseñor Romero, por ejemplo. Pero la historia de Monseñor Romero está ligada a toda la cobertura que yo hice de El Salvador. Bueno, le recomendamos a la gente que si quiere conocer un poco más de Estela, puedan tener este libro que se está presentando aquí en San Luis, Estela Carone íntima, una cronista de la historia. Gracias por visitarnos, ha sido un enorme placer conocerla. Un joven también, como los jóvenes que me han entrevistado, a los que valoro muchísimo porque están haciendo un trabajo y un llamado a que se le dé mucho espacio a la juventud.
Ojalá que sí. Que Gracias. se le dé. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí llegamos nosotros con el programa, que es un ratito, y le agradecemos un montón que estén del otro lado, la invitación para nuestro próximo encuentro.